¿Qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Zorrilla Núñez, pertenezco al Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario y el día de hoy vamos a hacer la videoconferencia sobre el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Únicamente de manera de recordatorio, esto es una herramienta más para su estudio, de ninguna manera sustituye al estudio de su libro de texto o de su apoyo de la literatura y al igual vamos a ver en la clase presencial, vamos a ahondar más en algunos detalles sobre el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Para empezar, son algunos de los objetivos de la clase. Vamos a definir la obesidad, a ver algo de enfermedades asociadas a la misma, tratamiento médico muy general, tratamiento quirúrgico y vamos a finalizar con la cirugía metabólica. Lo primero que les quiero comentar es que la obesidad no es algo nuevo en el mundo. Hay piezas arqueológicas que se han encontrado que datan de más de 30,000 años de antigüedad antes de nuestra era, donde ya se representaba alguna figura de alguien obeso. El mismo Hipócrates ya lo decía, los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. Ya se relacionaba la obesidad con un alto índice de mortalidad o de enfermedades asociadas. En el año 2013, por primera vez fue reconocida la obesidad como una enfermedad como tal. Entonces se pudiera decir que a partir de ese año millones de personas contrajeron una enfermedad. Esto gracias a que la obesidad se reconoció como un estado de enfermedad hormonal y multimetabólico a través de la Sociedad Americana de Medicina. La clasificación nos utilizamos todavía hasta nuestros días el índice de masa corporal o índice de Quetelet. Quetelet fue el químico que lo diseñó. Es una fórmula donde combinamos el peso en kilogramos y lo dividimos entre la estatura en centímetros al cuadrado y eso nos da un valor que nos da una aproximación del estado nutricional del paciente. Es algo muy subjetivo porque puede variar mucho. Un paciente, por ejemplo, que haga fisicoculturismo y que tenga su masa muscular muy desarrollada, pudiera tener un índice de masa corporal que se pudiera traducir como obesidad. Sin embargo, el gran uso de este índice es por su fácil reproducibilidad y aparte por su bajo costo. Cualquiera lo puede hacer en el consultorio y es una forma muy rápida de estandarizar o de ver la población en qué grado de nutrición está. Y nosotros nos basamos, bueno, todo el mundo sabemos que el índice de masa corporal normal debe estar entre 18 y 25. Todo lo que esté fuera de estos rangos es anormal. Abajo de 18 se pudiera decir que es un paciente con desnutrición y arriba de 25 un paciente con sobrepeso u obesidad, dependiendo de qué grado o qué tan arriba esté esto. A nosotros, como cirujanos de la obesidad, nos compete los pacientes con su índice a partir de 30 o obesidad grado 1. Más adelante lo vamos a ver. Si vemos estadísticas mundiales, vemos cómo esto se ha convertido en un problema bastante importante a nivel de todo el mundo. Si ustedes ven en esta gráfica, una gráfica del mundo hace 30 años donde el índice de masa corporal promedio en los hombres era de 21 y cómo progresó para el 2014 ya había avanzado casi 3 puntos el índice de masa corporal promedio en el mundo. Y entre más rojo es el país, es mayor el grado de obesidad. Vean ustedes la parte de Norteamérica que tiene un problema bastante importante. Igualmente en las mujeres, hace 30 años el índice de masa corporal promedio en el mundo era de 22 y para el 2014 ya era de 24.4, casi 25. La pregunta es ¿por qué somos obesos? ¿Será solamente una cuestión de actitud? ¿Una cuestión de no querer dejar de comer y no querer hacer ejercicio? La verdad es que no. El tema de la obesidad ha avanzado bastante, de una forma sorprendente en las investigaciones y es algo relativamente o bastante impresionante y apasionante su estudio, donde es algo muy complejo, interactúan múltiples mecanismos para la ingesta y para el gasto energético o el gasto de las calorías, desde factores ambientales que todo el mundo conocemos, de factores nutricionales y también factores de actividad física, pero igualmente factores psicosociales y factores genéticos. Es algo bastante complejo. El hambre y la saciedad son señales que están muy arraigadas en nuestro sistema nervioso central, son señales primitivas
donde el control es subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Si uno intenta dejar de comer, va a llegar un punto en que el cuerpo, defendiéndose de no morir, va a vencer nuestro propio o nuestro consciente y nos va a forzar a comer. Es como la respiración. Uno no puede dejar de respirar por sí solo. El cuerpo te vence y empiezas a respirar. Con la alimentación es exactamente lo mismo. Todos hemos sentido o todos nos hemos dado cuenta del mal humor que uno desarrolla cuando está con hambre o cuando no ha comido. Y esos son señales primitivas que están ubicadas en nuestro sistema nervioso central. Hay alguien que ya ha acuñado un nuevo término donde combina la palabra hambre con la palabra enojo en Estados Unidos y lo llaman hungry, donde habitualmente estamos de mal humor cuando tenemos hambre. Como les comento, todo esto está regulado a nivel del sistema nervioso central. Hay diferentes mecanismos o diferentes vías de señalización. El principal órgano responsable es el hipotálamo a través de diferentes vías, y los núcleos dorsolaterales del mismo son los encargados de regular el hambre y la saciedad. La genética también ha formado un papel importante en el desarrollo o la epidemia de la obesidad. En realidad, el propósito del ser humano no es vivir muchos años como lo estamos haciendo en nuestros días. El propósito de la vida es la reproducción y no la longevidad, y eso habla de que entre más estemos viviendo en el mundo, bueno, más enfermedades van a aparecer, tanto como la obesidad. Hay una teoría muy interesante que se llama teoría de los genes ahorradores. Esta teoría habla de que los primitivos tardaban en comer probablemente una semana. Ellos tenían que cazar su alimento para poder comer, y no era fácil cazar un animal en aquellas épocas. Entonces, durante una semana tenían periodos de hambruna, o eran periodos de hambruna muy prolongados, que hizo que su genética se modificara y sus células o su tejido adiposo conservara energía o la almacenara de una forma más prolongada. De ahí que estos primitivos tenían la facilidad de almacenar tejido adiposo. Sin embargo, estos genes perduran hasta nuestros días, y con la facilidad con la que comemos se nos acumula grasa de una forma muy fácil, a diferencia de en aquellas épocas. Esta teoría del genotipo del ahorro fue publicada hace más de 40, 50 años, donde la ventaja era reproductiva para permanecer o para sobrevivir, pero tenía una desventaja obesogénica ahora en nuestros días, tomando en cuenta que el tejido adiposo puede almacenar hasta 2 meses de energía, a comparación del músculo, que almacena únicamente un día de energía. Hablando de genética, también es un factor importante para la obesidad. Hay enfermedades monogenéticas que se van a representar como obesidad. La más importante y la más común es el síndrome de Prader-Willi, pero en la obesidad en general, el 70% de los obesos tienen un componente hereditario, es decir, alguien de tu familia va a ser obeso, y hay un 30% de componente ambiental. Se han encontrado múltiples alelos que pueden estar relacionados con una carga genética de la obesidad. Como les comento, el medio ambiente es un 30% de influencia para la obesidad. Evidentemente, la comida rápida o la facilidad que tenemos de conseguir el alimento, la falta de ejercicio, turnos nocturnos de trabajo, etcétera. Todas estas son áreas de oportunidad para poder combatir la obesidad. Si vemos esta gráfica, muy interesante. Esta gráfica demuestra cómo a partir de los años 60 la gente empezó a abandonar el campo y empezó a trasladarse a las oficinas a trabajar. Con esto disminuyó de forma radical el gasto energético de las personas, el gasto energético diario. ¿Sí? La línea roja es el gasto energético que tenían las personas en su vida diaria. Al trasladarse a ambientes sedentarios, el gasto energético comenzó a disminuir, y de forma inversamente proporcional la epidemia de la obesidad se disparó. Pareciera que este es el factor más importante que explica por qué hay una epidemia en la actualidad de la obesidad. Todos estos factores se combinan entre sí: la genética, la fisiología del cuerpo humano, el fenotipo, el comportamiento, el medio ambiente, y la epigenética es algo que puede alterar los genes de forma desde el medio ambiente, y pareciera que todo esto puede tener influencia desde el embarazo. Ya se han encontrado o hay muchos estudios que han demostrado un efecto mórbido hacia los bebés o hacia los productos de madres con obesidad o con otras enfermedades. Hablando de la fisiopatología de las enfermedades asociadas a la obesidad, todo comienza con una carga excesiva de nutrientes,
y que va a ocasionar una hipertrofia del tejido adiposo. Esto lo que hace es provoca un mecanismo de estrés en el retículo endoplásmico. Este mecanismo de estrés provoca inflamación, lo cual provoca hipoxia en el tejido. Continúa el estrés o el periodo de inflamación, es un círculo vicioso y todo esto se va a traducir en una resistencia a la insulina, que es el factor determinante de las comorbilidades de la obesidad. Además vemos que la obesidad está relacionada con múltiples otras enfermedades. Vemos desde enfermedad de la vesícula biliar, vemos problemas en las articulaciones. Se ha asociado con casi cualquier tipo de cáncer, principalmente con los tipos de cáncer hormonales, llámese cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata. Hay problemas obviamente de la diabetes, hipertensión, apnea del sueño, problemas cardiovasculares, problemas de hígado graso, problemas psicosociales y problemas a nivel del páncreas. Y todo esto lo que se va a traducir es una inhabilidad o una disabilidad crónica. La mortalidad también, hay muchos estudios que demuestran que aumenta o se dispara con un índice a partir de 30, obviamente relacionado con la obesidad, y en realidad hay una mala creencia de que existe el gordito sano o el gordito alegre. En realidad ningún paciente con obesidad está sano. A lo mejor no se ha demostrado que tenga alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, etcétera, pero ningún paciente obeso es sano. Todos los pacientes obesos tienden a enfermarse más rápido o su componente metabólico se va a desarrollar o a representar más rápido que un paciente que no es obeso. Como les comento, esto es una epidemia. Aquí en nuestro país se lanzó una alerta epidemiológica en el 2016 por la alta incidencia que había o que hay de diabetes y de obesidad y los costos asociados a la misma. Y esto con el fin de fortalecer las acciones o la estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus. Pareciera interesante que el mundo se está adaptando a la obesidad, lejos de estarla combatiendo. Pareciera que nos estamos adaptando para que cada vez sea más cómodo vivir en un mundo para los obesos. Si vemos, cada vez es más frecuente encontrar más espacio entre los asientos de avión. Las salas de espera de los hospitales cada vez tienen sillas más grandes o más amplias y cada vez es más fácil encontrar marcas de ropa con tallas extra grandes que sean aptas para estos pacientes. Incluso hay algunos juguetes que ya se están desarrollando representando a pacientes con obesidad. Hablando de tratamiento médico de manera muy general de la obesidad, en general son 5 medicamentos aprobados para el tratamiento médico de la obesidad. Esta es una gráfica que demuestra tanto su efectividad para la pérdida de peso como sus efectos adversos. Ya conociendo el origen de la obesidad y el involucro del hipotálamo y del sistema nervioso central en la obesidad, son medicamentos que atacan diferentes puntos de este sistema y es una tabla nada más que va a resumir, ¿verdad?, el tratamiento médico de la obesidad, su efectividad, cuánto peso pierden, así como los efectos adversos de los mismos. Hablando de lo que nos compete, el tratamiento quirúrgico de la obesidad, tampoco es algo nuevo. La cirugía bariátrica o el tratamiento quirúrgico, los primeros intentos datan de 1950, donde el primer intento para perder peso era conectar un segmento de intestino delgado proximal hacia un segmento del colon, sobresaltando todo el intestino delgado restante para provocar una malabsorción severa. Y esto provocó muchos problemas y mucha mortalidad. El paciente tenía una diarrea intratable que lo deshidrataba y finalmente lo acababa matando. Pero fueron los primeros intentos para tratar de forma quirúrgica a la obesidad. De ahí empieza la línea del tiempo donde se fue modificando o fueron evolucionando todas estas técnicas y vemos hasta lo más nuevo, que es el año 2007, donde la cirugía bariátrica cambia de nombre y se denomina ahora cirugía metabólica. Más adelante lo vamos a explicar, pero es lo más nuevo en cuanto a la línea del tiempo de la cirugía de pérdida de peso. Estos 4 dibujos que ven aquí son las principales técnicas quirúrgicas, los pilares para el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Si los vemos de izquierda a derecha, vemos de menor a mayor efectividad, igualmente de menor a mayor grado de complejidad, hablando de la técnica. En primer lugar, la letra A
es una banda gástrica ajustable, una técnica actualmente en desuso, bastante popular en los 90, era la cirugía más realizada en los años 90, en la actualidad no se usa, cada vez es menos frecuente por su alto índice de complicaciones. En segundo lugar vemos una manga gástrica o una gastrectomía en manga, son sinónimos. Es una cirugía actualmente es la más hecha en todo el mundo, una cirugía bastante popular donde consiste en resecar el 80% del estómago y dejar únicamente el cuerpo del estómago a manera de un tubo o de una manga. Es la más popular, sin embargo no es la más efectiva. En tercer lugar tenemos el bypass gástrico. Hay diferentes modalidades de bypass gástrico. La imagen que representa es un bypass gástrico en Y de Rux. Es hasta la fecha el estándar de oro para la cirugía de pérdida de peso. No es la más efectiva, tampoco es la más realizada, pero es el estándar de oro. La más efectiva es el cuarto lugar en su gráfica o en su pantalla, que se le llama derivación biliopancreática o cruce duodenal. Es la cirugía más efectiva para perder peso, pero igualmente la más compleja y la que conlleva mayor riesgo de deficiencias nutricionales. De ahí que la que está en tercer lugar sea el estándar de oro. No es la mejor, pero tiene un excelente resultado y aparte sus complicaciones nutricionales son fácilmente tratables. Hay dos mecanismos de acción, hablando muy vagamente de las cirugías. Hay un mecanismo que se llama restrictivo, donde al paciente se le impide comer menos, y hay un mecanismo que se llama malabsortivo, donde el alimento que consume el paciente se absorbe de manera diferente y esto lo conlleva a perder peso. Y hay algunas cirugías que pueden utilizar los dos mecanismos, tanto restrictivo como malabsortivo. El estándar para la malabsorción es la derivación biliopancreática o cruce duodenal, que es el más efectivo de los 4 procedimientos estándar. ¿Por qué es el más efectivo? Porque el puente que realiza entre el estómago y el intestino de la parte distal es bastante grande. Hay un gran segmento de intestino delgado por el cual no transcurre el alimento y esto hace que no se absorba y que el paciente pierda demasiado peso, pero igualmente provoca muchas deficiencias nutricionales. En cuanto a los restrictivos, tenemos la banda gástrica, lo que provoca únicamente es una disminución de la capacidad de ingerir alimento por el estómago. La manga gástrica, que está en la otra esquina, lo que provoca es igualmente una disminución de la capacidad gástrica para recibir alimento. Y en el centro, el bypass gástrico, considerado como una técnica combinada porque aparte de que al paciente se le impide comer grandes cantidades, también hay un segmento de intestino delgado por el cual no pasa el alimento y provoca una mala absorción. Aparte de la restricción y la mala absorción, hay otros mecanismos de acción para las cirugías de pérdida de peso. El gasto energético va a estar elevado en las cirugías bariátricas, lo que provoca o favorece que la pérdida de peso se mantenga a lo largo del tiempo. Igualmente la conducta alimentaria se transforma, pareciera sorprendente, pero los pacientes operados tienden a elegir mejor sus alimentos, ya no tanto la comida o los carbohidratos ni los lípidos. Igualmente hay enterohormonas, es algo de lo más nuevo o lo más atractivo de la cirugía de pérdida de peso, la cirugía bariátrica, donde hay diferentes hormonas que se producen de forma natural en el cuerpo, pero estas cirugías potencian su mecanismo de acción o potencian su producción y son las responsables de los efectos metabólicos de la cirugía. Las principales es la GLP-1, es una hormona producida en el ilion y en el colon en respuesta a los alimentos ingeridos. Y esta hormona lo que provoca de forma natural es que se estimule la saciedad, que uno deje de comer, pero con la cirugía se produce de una forma más elevada, se multiplica su producción y esto favorece mucho a las comorbilidades. La otra enterohormona es el GIP, esta se produce más proximalmente en duodeno y yuno proximal. Y esta lo que ayuda es a digerir o a provocar una lipogénesis y actúa en los depósitos de grasa. El péptido Y, igualmente producido en ilion, distal y colon, igualmente disminuye el apetito o es un freno ileal para que el paciente deje de comer. Y la grelina, producida por el estómago principalmente, es una hormona que de forma natural
estimula el comer, o es una hormona orexigénica que nos estimula el comer, y al momento de retirar el estómago en la cirugía se deja de producir esta hormona y por lo tanto el paciente ya no tiene la sensación de comer. Hay dos teorías muy interesantes que explican el beneficio metabólico de la cirugía de pérdida de peso. Una es la teoría del intestino anterior, donde al hacer un puente sobre el duodeno, el alimento al no entrar en contacto con el duodeno no estimula la producción de algunas hormonas, lo cual favorece la producción de insulina y la absorción de glucosa. Y hay una teoría del intestino posterior, la cual dice que al caer el alimento más rápido a la parte distal del intestino, llámese el ilion o el colon, se producen las enterohormonas que vimos hace un momento, como la GLP-1 y el péptido Y, las cuales van a producir o a estimular la producción de insulina y van a producir un efecto metabólico. El nervio vago también se ha tratado de relacionar o de encontrar algún mecanismo de acción en estas cirugías. Los ácidos biliares cambia su tránsito y también pueden estar contribuyendo a los efectos de la cirugía. Igual el tejido adiposo se altera su lipogénesis, y la microbiota, algo bastante interesante y también de lo más nuevo en cirugía gastrointestinal, donde los microbios que tenemos de forma natural en nuestro cuerpo se van a multiplicar de una forma importante después de la cirugía, y aparentemente esto puede traer un beneficio importante para el paciente. Si vemos, es una tabla que va a resumir los mecanismos de acción de las diferentes cirugías, desde la malabsorción, la restricción calórica, el gasto energético, el efecto hormonal, el nervio vago, las sales biliares, el tejido adiposo, la microbiota. Y en la parte derecha, en la parte superior, vamos a ver las técnicas quirúrgicas por sus abreviaturas. La primera línea es el bypass gástrico en Y de Rux. Pareciera ser a simple vista que es la que tiene mayores efectos o mayores mecanismos de acción. De ahí le sigue la manga gástrica, de ahí le sigue la banda gástrica, y las últimas dos son la derivación bilipancreática. De ahí que les vuelvo a mencionar, pareciera que el bypass gástrico lo ponen en primer lugar porque pareciera que es el que tiene la mayoría de los mecanismos de acción de las cirugías de pérdida de peso. La selección del paciente es de lo más importante, hay que saber a quién se va a operar, y nosotros seguimos utilizando unas guías publicadas en 1991 donde establecían que en base al índice de masa corporal se puede indicar o no una cirugía de pérdida de peso. A partir de 35 hacia arriba, bueno, índice de masa corporal a partir de 35, si tiene de 35 a 40 y tiene alguna comorbilidad, llámese hipertensión, diabetes, apnea del sueño, problemas psicosociales, osteoartritis, etcétera, cualquier comorbilidad asociada ya se puede indicar la cirugía. Si tiene un índice a partir de 40 sin comorbilidades, ya se puede indicar la cirugía. Y recientemente se hizo más flexible este criterio y podemos operar pacientes con índice de masa corporal a partir de 30 y que tengan diabetes mellitus de mal control o de mal comportamiento a pesar del tratamiento médico, ya puede estar indicada la cirugía. Vemos a manera de una evolución cómo las técnicas han ido evolucionando. La primera imagen es cómo se hacían las técnicas quirúrgicas hace probablemente 15 o 20 años con una cirugía abierta. De ahí pasó la cirugía laparoscópica, que en la actualidad es el estándar de oro en las cirugías de pérdida de peso. La siguiente imagen se llama cirugía de puerto único, donde se usan pinzas demasiado pequeñas y demasiado delgadas. De ahí para abajo se pasa la cirugía por robot. En la actualidad está tratando de haber mucho empuje a través de o por parte de la industria para esta cirugía. La verdad es que no hay mucho beneficio. Y de ahí a los procedimientos endoscópicos. Cada vez se trata de ser menos invasivo en cuanto a la cirugía gastrointestinal. Todos los pacientes ocupan ser valorados por un cardiólogo, es sumamente importante, es una cirugía mayor. Igualmente ser valorados para riesgo de tromboembolia pulmonar, por el riesgo que existe por la misma obesidad, ver la incidencia de apnea del sueño, una de las principales comorbilidades de los pacientes obesos. Y igual ver la anatomía del aparato digestivo superior, llámese por estudios de imagen o por endoscopía superior, ya que vamos a trabajar en esta área y ahí es importante conocer su anatomía antes de manipularla. Recientemente se ha apoyado mucho el equipo multidisciplinario para estos pacientes, donde lo conforma un cirujano, lo conforma un psicólogo o psiquiatra,
especialista en estos pacientes y un nutriólogo o nutrióloga también con estudios especializados en pacientes con obesidad. Todos los pacientes deben ser valorados por un psicólogo antes de la cirugía y por una nutrióloga igualmente antes de la cirugía. Si conocemos los diferentes sitios de absorción de los diferentes micro y macronutrientes del aparato digestivo, bueno, ya podemos saber en base a las diferentes técnicas y a su conformación anatómica después de la cirugía cuáles van a ser las principales deficiencias, y en base a esto se va a basar los suplementos vitamínicos que el paciente va a requerir después de la cirugía. Ya hay guías bastante establecidas, una tabla donde pueden ver igual en la parte superior yendo de menor a mayor grado de malabsorción de la cirugía. Primero tenemos la banda gástrica, después la manga gástrica, el bypass, y las dos últimas son las derivaciones biliopancreáticas. Podemos ver las dosis recomendadas de los micro y macronutrientes para las diferentes cirugías. Ya contamos en el mercado con diferentes productos donde ya vienen con preparaciones específicas para esos pacientes. En México contamos únicamente con esta marca. En Estados Unidos hay muchas más opciones, pero en México es la única marca que tenemos encaminada para pacientes con cirugía bariátrica. La actividad física también es un papel muy importante. Pareciera que la actividad física es el secreto para no reganar peso después de la cirugía, por lo que es importante a los pacientes encaminarlos a un programa de actividad física. Todos los pacientes deben tener consentimiento informado, desde luego, y esto es como un camino que los lleva al paciente, donde llega el paciente, se hace una valoración inicial y una selección adecuada del paciente en base a su índice de masa corporal y en base a su estado de salud. Se hacen exámenes preoperatorios, es una valoración por el cardiólogo, una valoración por el psicólogo, ver que el paciente esté en adecuadas condiciones, una valoración por el nutriólogo, que el paciente tenga una dieta adecuada, algo de actividad física, consentimiento informado, y todo esto con el propósito de llevar al paciente a la sala de quirófano. La cirugía bariátrica es una cirugía que ha demostrado ser segura. En la tabla ven un estudio muy interesante donde en la parte inferior se ve que el bypass gástrico laparoscópico tiene el menor índice de complicaciones en comparación con cirugías más comunes como un apéndice por laparoscopía, una vesícula por laparoscopía, cirugía de colon o cirugías vasculares. Además de ser costo efectiva, es algo también muy interesante, donde en promedio en Estados Unidos a lo mejor una cirugía de pérdida de peso puede andar alrededor de entre los $11,500 a $26,000 americanos, y se han encontrado estudios que el reembolso de la inversión inicial puede suceder a los 2 años después de la cirugía, si es cirugía abierta, o 4 años si es cirugía laparoscópica. Y si es un paciente diabético, el reembolso es todavía más rápido. ¿Qué es reembolso? Lo que el paciente no va a gastar en medicamentos por su estado de salud. A eso se refiere con reembolso. Tenemos también esta gráfica muy interesante, donde con índice de masa corporal a partir de 30 se disparan los costos a la salud en pacientes con sobrepeso o con obesidad. Además de que se ha asociado o se ha encontrado que aquellos pacientes operados con cirugía bariátrica tienen un riesgo de cáncer disminuido en comparación con los pacientes obesos sin cirugía. En nuestro país contamos con un colegio que nos rige a los cirujanos especialistas en obesidad, es el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, y a lo largo del país se encuentran distribuidos alrededor de 11 centros de entrenamiento para cirujanos interesados en esta área. Nuestro hospital cuenta con uno de estos centros. Igualmente en la página del colegio que nos rige hay un apartado donde uno puede ver los cirujanos que tienen certificación vigente para realizar estos procedimientos, ya que esto nos va a hablar mucho de la seguridad de los mismos. Es importante contar con equipo e instrumentos adecuados en una clínica para cirugía de pérdida de peso. Son imágenes de manera de ejemplo, donde las puertas deben ser amplias para que el paciente pueda pasar, las sillas deben ser amplias, debe haber básculas adecuadas, obviamente sillas de ruedas adecuadas. La mesa de exploración debe ser adecuada para el paciente obeso, mangos para tomar la presión de buena dimensión o de buen tamaño, camillas que soporten un exceso de peso, cuartos adecuados, amplios, puertas amplias, grúas y algo importante también, sistemas de imagen que soporten pacientes con estas características en caso necesario. En realidad, mucha gente preguntará si hay algún límite, sobre todo de edad, para realizar esta cirugía. En realidad no hay un límite establecido como tal.
En los pacientes adolescentes o pediátricos, el único requisito para que un paciente sea candidato es que tenga una maduración sexual completa y que tenga un apoyo familiar importante. Y en los pacientes de edad avanzada se ha demostrado una seguridad bastante importante, una seguridad similar a los pacientes en edad más temprana, y el único límite es que el paciente tenga una sobrevida más allá de 5 a 10 años de su edad actual. Hablando por último de la cirugía metabólica como tal se definió por primera vez en 1978 como una manipulación quirúrgica a un órgano o sistema normal para lograr un resultado biológico para una ganancia potencial para la salud. Sin embargo, se redefinió hace algunos años y ahora se le agregó cirugía metabólica gastrointestinal y se le conoce como un intento para tratar la diabetes mellitus y la obesidad desde la perspectiva de enfermedad metabólica, contrario a la cirugía bariátrica tradicional y su intento de reducción de peso solamente. A manera de resumen, la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica es la misma técnica, lo que va a cambiar es la indicación. Una cirugía bariátrica es una cirugía donde el propósito es que el paciente pierda peso, y una cirugía metabólica es una cirugía donde se busca que el paciente mejore sobre todo su estado metabólico, principalmente la diabetes. Esa es la principal diferencia. Las técnicas son las mismas, cambia el propósito y la indicación de la cirugía. Tampoco es nada nuevo. Un artículo histórico de 1925 fue la primera vez que alguien pudo relacionar que aquellos pacientes con una anastomosis entre el estómago y el intestino mejoraban su diabetes, y de ahí comenzó la línea del tiempo de la cirugía metabólica. Del 25 se salta a los 50 con el inicio de la cirugía bariátrica, y como veíamos al inicio de la clase, al 2007 fue cuando por primera vez se acuñó por fin el término de cirugía metabólica. La obesidad y la diabetes son dos epidemias a nivel mundial. En Estados Unidos ya le llaman diabesidad por el importante impacto que tiene en la salud, además de los costos tan importantes que tiene la economía en el sistema de salud. En Estados Unidos es un artículo que salió recientemente donde encontraron que los costos a la salud habían casi duplicado del 2012 al 2017 con más de 300 billones de dólares el costo anual a la salud en los pacientes con diabetes y con obesidad. De ahí la importancia de su tratamiento. En México también tenemos estadísticas y aproximadamente en el 2008 se gastaron 67 mil millones de pesos y esto aumentó a casi 200 mil millones de pesos para 2017. Esa es la importancia de la epidemia de la diabetes y la obesidad en el mundo y en nuestro país. El objetivo de la cirugía metabólica, hablando específicamente del tratamiento de la diabetes con la cirugía, es el control metabólico. No es curar la diabetes, es simplemente un control glicémico estricto. ¿Por qué? Porque si uno controla los niveles de glucosa en sangre, se van a prevenir las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Llámese retinopatía, nefropatía, cardiopatía, neuropatía o enfermedad vascular periférica. Ese es el objetivo de la cirugía metabólica, el control glicémico de los pacientes. El doctor Borjes en 1987 fue el primero en publicar un trabajo donde él encontró que en los pacientes operados con bypass gástrico por obesidad tenían una reducción de su glucosa en sangre de forma inmediata, y de ahí comenzaron muchísimos estudios hasta llegar al consenso del 2007, donde se redefinió la cirugía bariátrica y se tradujo o se acuñó el nuevo término de cirugía metabólica, y las principales sociedades del mundo de cirujanos bariatras cambiaron su nombre. Esta es la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, donde a partir de 2007 le agregó la letra M a su nombre para la parte metabólica, y lo mismo pasó en nuestro país. Nuestro colegio que nos rige agregó la parte de enfermedades metabólicas. Las guías clínicas más recientes que tenemos son del 2016 y algo un avance bastante importante para nosotros los cirujanos fue que igual en el 2016 por primera vez la Asociación Americana de Diabetes en su diario o en su revista oficial, en el Diabetes Care, publicó el algoritmo para el tratamiento de la diabetes, en el cual incluyó
por vez primera la cirugía metabólica como una opción para tratar la diabetes en pacientes con índice a partir de 30 y mal control glicémico. Los procedimientos metabólicos estándar son exactamente los mismos que un procedimiento bariátrico. Lo que va a cambiar es la indicación y el objetivo del paciente. Los dos primeros, el bypass gástrico y la banda gástrica, son los actualmente aceptados para pacientes pediátricos o pacientes en la adolescencia. Hay una nueva técnica que está agarrando bastante popularidad en nuestros días. Se le conoce como mini gastric bypass o bypass gástrico de una anastomosis. Es una variante del bypass gástrico con un efecto metabólico un poco más pronunciado que el bypass gástrico convencional en Y de Rux. Los mecanismos de acción de una cirugía bariátrica metabólica, todos van a culminar en lo mismo, en un control glicémico para prevenir las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Los procedimientos metabólicos estándar antes se hacían igual de forma abierta. Hay quien los hace con puerto único, hay quien hace por robot. No hay en realidad mucho beneficio. En la actualidad la laparoscopía convencional sigue siendo el estándar de oro para cirugía bariátrica y para cirugía metabólica. Algunos resultados para el control de las enfermedades metabólicas. Si vemos de menor a mayor efectividad, tenemos en primer lugar la banda gástrica, después el bypass gástrico y para finalizar la derivación bilipancreática. En promedio, un 60% de los pacientes remiten su diabetes con banda, un 80% con bypass y un 95% con una derivación bilipancreática. Y el peso perdido, el exceso de peso perdido está cerca del 50% en banda gástrica, 65% en bypass y 75% en la derivación bilipancreática. Estos son una serie de estudios a manera de resumen donde se muestra, donde se ha comparado el tratamiento quirúrgico versus el médico para tratar la diabetes y siempre ha sido superior el tratamiento quirúrgico. Y entre ambos una comparación entre procedimientos, lo que ya les había mencionado, igual que para la pérdida de peso, con la derivación bilipancreática se obtiene la mayor remisión de diabetes. De ahí le sigue en segundo lugar el bypass gástrico y por último la banda gástrica. ¿Cuál va a ser la cirugía de elección para una cirugía metabólica? Va a depender de cómo quieras dejar al paciente. No sé si se alcanza a distinguir. Con la banda gástrica el paciente no va a perder mucho peso, pero no va a tener casi ninguna complicación nutricional. Con la banda gástrica va a perder más peso que con la banda y va a tener más complicaciones de forma nutricional, pero no tan importantes como con el bypass gástrico. Y con la derivación bilipancreática es un paciente que probablemente se vaya al otro extremo y acabe desnutrido. De ahí que la cirugía de elección nosotros consideramos que es el bypass gástrico, tanto para cirugía bariátrica como para cirugía metabólica. Si usted ve en esta tabla, manera de resumen, en el último renglón viene el apartado de deficiencias nutricionales y la cirugía que tiene más cruces es la cirugía de derivación bilipancreática. De ahí que el bypass gástrico tenga una buena efectividad aceptable y también con unas complicaciones aceptables. Todo va a depender de la habilidad y experiencia del cirujano, una preferencia del paciente, factores de riesgo, de morbo y mortalidad de la cirugía, qué tan fácil es el procedimiento, cuánto tiempo ha durado la diabetes y el seguimiento postoperatorio y el apego del paciente. Una cirugía ideal es el procedimiento más simple que permita la suficiente pérdida de peso, pero que tenga el menor índice de complicaciones tempranas y tardías y que ofrezca la mejor calidad de vida. Algunas controversias de cirugía bariátrica en diabetes tipo 1 todavía no está bien claro y bien establecido. Todavía no es recomendado operar pacientes con diabetes tipo 1 y con índices abajo de 30. Todavía tampoco está muy claro si en realidad tenga un beneficio adecuado para estos pacientes. Para terminar, es el algoritmo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Pacientes con índices abajo de 30 todavía no se recomienda cirugía. Índices a partir de 30 y mal control glicémico a pesar de tratamiento médico ya se puede recomendar la cirugía metabólica. Como conclusiones, la banda gástrica es una cirugía con poca efectividad, actualmente en desuso. La manga gástrica es una cirugía bastante popular, una efectividad regular, es la más hecha en todo el mundo en la actualidad.
La derivación bilicopancreática es la cirugía más efectiva para perder peso y para controlar la diabetes, pero la que tiene mayores complicaciones nutricionales. De ahí que el bypass gástrico consideramos que es la cirugía de elección tanto para perder peso como para un efecto metabólico adecuado. Y este es un título de un artículo que me gustó mucho. Lo publicó el mismo doctor Porjes, el que reportó por vez primera el efecto del bypass en la diabetes, y lo publicó en el 95 con el título de ¿Quién lo hubiera pensado? Una cirugía ha demostrado ser la terapia más efectiva para tratar la diabetes mellitus. Esta es una caricatura también muy interesante. El doctor Porjes igual se dedica a hacer caricaturas donde están dos niños en la playa jugando y un niño le presume al otro que su papá es doctor y trata la diabetes, y el niño le responde, ok, mi mamá es cirujano y la cura con cirugía. Muchas gracias.